Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir con el tema del capítulo 3 de activación de los linfocitos B y producción de anticuerpos. Eh, Les voy a explicar como un poquito de la formación del centro germinal. Entonces, como mencionaban mis compañeros, lo primero que va a pasar es que el linfocito TCD4 virgen va a ser activado por la célula dendrítica y luego, por medio del linfocito B activado y la unión entre el ICOS y el ICOS-L van a generar como el linfocito TFH. Cuando sucede esto, ellos entran ya como tal al centro germinal para formar la zona oscura. Bueno, aquí cuando ellos ya están en el centro germinal, en la zona oscura se va a dar una proliferación de ellos, de los linfocitos B, y se va a dar la hipermutación somática, que es la mutación de los genes de la región variable de las inmunoglobulinas. Ellos en ese momento están expresando un receptor que se llama CXCR4, pero cuando este receptor como que se deja de expresar, ellos van a migrar hacia la zona oscura, donde por medio del CXCR5 y el ligando CXCL13, pues ellos van a ser atraídos. En la zona clara se va a dar como la unión con la célula dendrítica folicular, perdón, que es la que le va a presentar como los antígenos para que allí se dé como la selección de los linfocitos B de alta afinidad y su cambio de isotipo, que se los voy a explicar más adelantico. Y por último, se da la salida de las células que pueden ser los linfocitos B de memoria o células plasmáticas. Entonces aquí, en el cambio de isotipo de clase de cadena pesada, lo que es que es una recombinación para el cambio, así se llama como el evento molecular que sucede ahí. Y es que en la cadena pesada de la inmunoglobulina, los linfocitos B se va a cortar y se va a recombinar. Este está dirigido por los linfocitos T cooperadores, los extrafoliculares, y ellos lo que van a hacer es liberar citoquinas para que se pueda dar como este cambio de isotipo. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos y aquí tenemos al linfocito B de la IgM, entonces pues ellos lo que van a hacer es una activación del complemento. Aquí tenemos cuando se forman las subclases de IgG, que puede ser IgG1 o IgG3, y ellos se van a dar por la producción más de citoquinas de interleuquinas 21, perdón, que de interleuquinas 4. Y este lo que va a hacer es funcionar para la fagocitosis de los microbios opsonizados, también activa el complemento y como que media la inmunidad neonatal. Aquí tenemos el linfocito B activado y es lo que va a hacer, pues al producirse muchas interleucinas 4, van a dar la IgE y la IgG4. Y ellos van a proteger frente a la inmunidad de helmintos y a la hipersensibilidad inmediata. Y por último, tenemos cuando el IgA se expresa en los tejidos mucosos por medio de las citoquinas del factor de crecimiento, se me olvidó, perdón, transformante beta, APRIL y BAF. Y después ellos van como a impedir que la entrada de microbios a través del epitelio. Bueno, continuando con la exposición, sigue la maduración de la afinidad por una mutación somática de los genes de las inmunoglobulinas y la selección de los linfocitos B de alta afinidad.
Esta maduración de alta afinidad es un proceso para llevar una mayor afinidad de los anticuerpos de un antígeno en particular hasta una respuesta humoral dependiente de los linfocitos T. Cuando esta respuesta humoral resulta efectiva, hay un resultado que es la mutación somática de los genes y luego una supervivencia selectiva de los linfocitos B, lo cual produce que los anticuerpos produzcan una mayor afinidad. Este proceso genera que los anticuerpos se puedan unir con una mayor capacidad a los antígenos y esto ayuda a neutralizar y eliminar los microbios y las toxinas de forma más efectiva. Los linfocitos T cooperadores y las interacciones de los CD4 son necesarias para iniciar la mutación somática y dar así la maduración de la afinidad. Esto solo se muestra en las respuestas de los anticuerpos frente a antígenos proteínicos dependientes de los linfocitos T. Eh, Al principio, cuando hay una respuesta inmunitaria, se producen los anticuerpos de una afinidad muy baja y eh, al iniciar la formación y la reacción del centro germinal, esta mutación somática y los receptores de afinidad alta dan una producción de alta afinidad. Y bueno, luego sigue la diferenciación del linfocito B en células plasmáticas y secretoras de antígenos. Em, Cuando las células plasmáticas son linfocitos B, se diferencian en su último estadio con una forma diferente a la que se ha venido manejando. Y esto produce anticuerpos abundantes y se generan tras la activación de los linfocitos B. Hay dos tipos de células plasmáticas, las células plasmáticas de vida corta y las de vida larga. Las de vida corta se generan durante unas respuestas independientes y de linfocitos T y respuestas dependientes de linfocitos T. Casi siempre estas respuestas se encuentran en células de órganos linfáticos secundarios y extralinfáticos periféricos. Las células plasmáticas de vida larga se generan en respuesta del centro germinal dependientes de linfocitos T frente a antígenos proteínicos, como ya lo había mencionado anteriormente, y estas señales de receptores de linfocitos B para el antígeno y la interleucina 21, que cooperan así para generar nuevas células plasmáticas. Eh, la generación de los linfocitos B memoria eh, se generan durante la reacción del centro germinal, como lo explicó mi compañera anteriormente, y estas son importantes para generar respuestas rápidas a la como inducción o introducción de un antígeno. Las células memoria se observan en respuestas inmunitarias dependientes de linfocitos T y algunos de estos linfocitos, unos linfocitos B, se activan en los centros terminales, pero son muy pocos y estos adquieren como una capacidad de sobrevivir en periodos bastante largos sin una estimulación antigénica, lo que quiere decir que estos linfocitos B expresan cantidades altas de proteínas, lo que contribuye a que tengan una vida larga. Eh, los linfocitos B se pueden permanecer en centros germinales o en órganos linfáticos. Esto depende de si recirculas en la sangre o si duran harto. Entonces, ya. Eh, lo que da que haya una gran cantidad de anticuerpos de afinidad alta es que se acelera el isotipo cambiando la exposición secundaria a los antígenos y esto puede atribuirse a las células memoria, o sea, a los linfocitos que ya están en el cuerpo. Luego, el papel de los reguladores de la transcripción en la determinación de los linfocitos B activados se ve porque la diferenciación de los linfocitos está regulada por la inducción y la activación de diferentes factores de transcripción. Esto hace que la exposición de los linfocitos B activados se puedan ir a varios destinos, lo que da lugar a unas células plasmáticas, ya sea de vida corta o de vida larga, como lo expliqué ahorita, y estas hacen que no secreten anticuerpos pero que sobrevivan a periodos largos y que respondan a un antígeno adecuadamente. Eh, Hay unos factores de transcripción que están implicados en la determinación del destino de los linfocitos B al centro germinal, que son el BCL6 y el LIMP
1 y RF4. El BCL6 en los linfocitos del centro germinal activan las señales que son derivadas de los CD4, de los CD40 y del receptor de la interleucina 21 que hacen que este gen o este factor de transcripción, perdón, mantenga la reacción en el centro germinal y prolifere los linfocitos B. Y los LIMP1 y IRF4 son el IL y el LIMP1 es un represor de la transcripción y el IRF4 es un activador de la transcripción, lo que induce a que los linfocitos B activados se conviertan en células plasmáticas y supriman el BCL6. Y bueno, esto es prácticamente todo. Me faltó comentar también que el BLIP1 suprime al segundo factor de transcripción, que es el PAC5, que este es necesario para mantener a los linfocitos B maduros. Y de esta forma, pues que no se convierta en una célula plasmática. No se han desarrollado factores de transcripción que prefieren el desarrollo de los linfocitos B memoria, por eso no los vamos a comentar. Entonces, ya. Bueno, en cuanto a la respuesta de anticuerpos frente a los antígenos independientes del linfocito T, primero vamos a aclarar qué son los antígenos timo-independientes. Bueno, los antígenos timo-independientes o independientes del timo o independientes de T son aquellos antígenos no proteínicos como polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos que estimulan la producción de anticuerpos sin la ayuda de los linfocitos T cooperadores. Bueno, los anticuerpos que se producen sin la ayuda de los linfocitos T cooperadores son de baja afinidad y consisten sobre todo en la IgM, pues con un cambio limitado de isotipo a algunos subtipos de IgG y de IgA. Bueno, ya en cuanto a los subgrupos de linfocitos B que responden a los antígenos timoindependientes, bueno, encontramos los linfocitos B de la zona marginal. Estos responden a polisacáridos que, pues, tras su activación se diferencian en células plasmáticas de vida corta y producen predominantemente IgM. Para los linfocitos B1, pues estos son otra línea de linfocitos y estos responden fácilmente a antígenos timo-independientes. Y estos están predominantemente en el peritoneo y en las mucosas. En cuanto a mecanismos de las respuestas de los anticuerpos de timo-independientes, muchos de los antígenos timo-independientes son multivalentes. Eso quiere decir que pues están compuestos de epítopos antigénicos repetidos idénticos y esto puede inducir a un entrecruzamiento máximo del complejo BCR en linfocitos B específicos. Y pues también hay muchos polisacáridos que activan el sistema del complemento por la vía de la lectina. Esto genera el C3D, lo que se une al antígeno y así es reconocida por el CR2. Estas dos cosas lo que van a hacer es la activación del linfocito B sin la ayuda del linfocito T. Y para la protección mediada por anticuerpos independientes de T, vamos a ver que la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa del hospedador contra las infecciones producidas por las bacterias encapsuladas y pues por esta razón las personas con deficiencias de inmunidad humoral son propensas a sufrir infecciones graves por bacterias encapsuladas como el neumococo, el meningococo, entre otras. Y además, los antígenos timoindependientes contribuyen a la generación de anticuerpos naturales que se producen aparentemente sin una exposición clara a microorganismos patógenos. Y ya. Bueno, por otra parte vamos a hablar de la retroalimentación por el anticuerpo, hablando de la regulación de las respuestas inmunitarias humorales por receptores del FC. Entonces vamos a tener que los anticuerpos que son secretados inhiben la activación continua del linfocito B mediante la formación de los complejos antígeno-anticuerpos
Estos se unen simultáneamente a los receptores y estos receptores los vamos a llamar como FSY, que serían la fracción cristalizable gamma. Estos se van a encargar de inhibir los linfocitos B para que no haya una superproducción. Ya vamos a hablar más adelante de cómo sucede esto. Por otra parte, encontramos que la reducción de la producción de los anticuerpos son mediados por la IgG. Estos anticuerpos reciben un tipo de señal que hace que actúen estos sobre el receptor, inhibiendo como tal al linfocito B y no haya una respuesta autoinmune. Entonces vamos a hablar ya como tal de cómo funciona este momento de inhibición. Y es que tenemos un complejo que se va a unir a los receptores del linfocito B por las porciones de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, llamado el receptor 2 para la fracción cristalizable. Entonces quedaría Fc gamma R2B. Entonces, este contiene una estructura tirosínica que se va a encargar de inhibir este receptor cuando se une al ligando. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que se van a fosforilar las tirosinas de la ITM, que son las eh, tirosinas de la región citosólica. Em, También nos va a dar un tipo de respuesta que va a dar, que es la formación de chip, que se encargará de hidrolizar un fosfato en el intermedio lipídico, y este se va a encargar de inactivar todo este mecanismo. Entonces, acá tenemos la imagen donde vamos a encontrar una sección A y una sección B. En la sección A vamos a encontrar que las señales del BCR llevan a la formación de PIP3, que se une a las moléculas de transmisores de señales, y este lleva a la activación. Ahí encontramos el antígeno polivalente y se va a dar la activación del linfocito B. Ahora, en la imagen B, que se encuentra a la derecha, encontramos que como consecuencia de esta unión simultánea a los receptores de las fosfatasas, que estas se encuentran asociadas a las colas citoplasmáticas de la fracción cristalizable. Estas van a inhibir las señales producidas por el complejo BCR y bloquean la activación del linfocito B. También por último encontramos que pues en esta retroalimentación por los anticuerpos es medida por la fracción cristalizable, y este va a ejercer un tipo de control que se va a encargar de medir las respuestas inmunitarias humorales porque induce al anticuerpo secretado y bloquea la producción adicional de anticuerpos. Ya hablábamos en clases anteriores que pues cuando decíamos que se tenía mayor afinidad iba a crear más y más y más linfocitos B y pues esto iba a desencadenar una enfermedad autoinmune. Entonces, en este punto es importante que este nivel de inhibición se dé porque podemos encontrar patologías como el sistema de lupus eritematoso en el cual encontramos ya que por superproducción de linfocitos B ya continúa es una enfermedad autoinmune que ya llevaríamos toda la vida y que nos estaría afectando. Debe ser mediada, eh, ya porque no fue mediada, qué pena, por la fracción cristalizable. Sería eso. Bueno, con eso llegamos al final de nuestra exposición. Muchas gracias.